Buenos días. Hoy tenemos un tema muy interesante: niños y niñas con necesidades educativas especiales en tiempo de pandemia. Pues las necesidades educativas especiales nacen como fruto de equidad, de igualdad y de derecho a la educación que todas las personas tenemos, evitando así la discriminación y desigualdad de oportunidades para participar del proceso educativo, respetando las necesidades individuales y características propias de cada uno, que tienen que ser cumplidas tanto en la educación presencial como en la educación virtual, por la pandemia en la que estamos viviendo. Pues bien, para ampliar este tema tan interesante, he invitado el día de hoy al doctor Marco Moreno, psicólogo, quien pues nos va a ayudar ampliando este tema, partiendo de unas pequeñas preguntas. Sí, buenos días, doctor, bienvenido, gracias por acompañarme esta mañana. Quisiera que usted me ayude respondiendo unas preguntitas. ¿Qué se entiende por necesidades educativas especiales? Muchas gracias por la entrevista y un agradecimiento para que con estos mensajes, con estas pequeñas respuestas que vamos a dar a las diversas preguntas, podamos ayudar en algo para que todo el conjunto de docentes de nuestro país puedan informarse y estar al tanto de lo que es la necesidad educativa especial y su manejo, ¿no?, a nivel educativo y todo lo demás. Entonces, siempre se tiene que partir por qué es las necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas especiales son aquellas que un conjunto de medidas pedagógicas que hay que aplicarlas para poder brindar una atención a las diversidades de dificultades de aprendizaje, sean estas de accesibilidad, sean estas sensoriales como visuales, kinestésicas, sean afectivas, sean de tipo psicomotor, de cualquier variedad de necesidad educativa especial, ¿no? Entonces uno tiene que brindar esta información para que se pueda poder trabajar mejor con todo tipo de niño o estudiante que lo necesite, ¿no? Y para eso debemos estar preparados. Entonces es el brindar las medidas pedagógicas adecuadas, necesarias para cada tipo de estudiante. Esto es equidad, esto es inclusión, es decir, que ellos tienen derecho a estar incluidos dentro del sistema regular. Solamente en casos extremos, en casos de discapacidad profunda, van a requerir educación especial. Pero la tendencia es que la mayoría de necesidades educativas especiales sean incluidos dentro de la educación regular y por lo tanto cada uno de nosotros tiene que irse preparando para poder brindar este tipo de atención a la variedad de problemas que existen. Muy interesante, doctor. O sea, nosotros siempre tenemos que estar bien empapados de todo este concepto de necesidades educativas especiales para así poderles ayudar a los niños aún en este tiempo de pandemia de una manera más adecuada. Es lo que usted me quiere indicar. Sí, justamente eso es lo que se tiene que brindar, ¿no? Todas esas medidas pedagógicas, toda la variedad de atención que se tiene que dar al currículo. Ya veremos más adelante esta situación, pero es las variedades al currículo que toca hacer, las adaptaciones que tocan hacer a todos los componentes del currículo para que pueda brindarse esa accesibilidad a todo tipo de estudiantes. Gracias, doctor, por la primera incógnita despejada. ¿Qué nos puede decir usted acerca de la educación inclusiva? Sí, la educación inclusiva es justamente la necesidad de, como les decía, de incluir a los estudiantes, a la mayoría de estudiantes que padecen algún tipo de necesidad, a la educación regular, brindando siempre oportunidades de acceso, de igualdad de oportunidades para todos, como lo dice la Constitución, como lo dice la LOEI, como lo dice el Reglamento de Educación también. Entonces tiene su base legal. Esto no nace por una situación de buen corazón o lo que sea, sino son derechos humanos y llevados a la educación para que puedan ser
brindados y poderse llevar adelante esto, ¿no? Entonces, la inclusión significa establecer una educación capaz de responder a todas las necesidades educativas especiales. Y entonces dentro de estas necesidades educativas especiales tenemos necesidades transitorias o permanentes o asociadas a discapacidad o significativas, que es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la población estudiantil con necesidades educativas especiales? Son aquellos que requieren un sistema de apoyo y adaptaciones temporales o permanentes, sean estas curriculares, de accesibilidad, de comunicación, que les permita a los estudiantes acceder y participar activamente en el Sistema Nacional de Educación. Es decir, que toca hacer estas adaptaciones para todo tipo de estudiantes y pueda brindarse una educación de calidad, de calidez inclusiva y de efectividad, ¿no? Gracias, doctor. Como estudiante de parvularia, sí, de este sistema de educación, tengo una inquietud. He conocido también que hay pues la adaptación curricular dentro de lo que es una planificación, ¿no? Entonces yo quisiera, si usted nos puede ayudar, ¿cuántos tipos de adaptación curricular existen para nosotros poder ayudar a estos niños con necesidades educativas especiales? Ya, existen 3 tipos o 3 grados de adaptación curricular. Hay grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Pero antes de eso sí sería bueno el poder abordar las necesidades educativas especiales, cuáles son asociadas a discapacidad y cuáles no son asociadas a discapacidad, para poder tener una información mucho más profunda y ver hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos necesidades educativas especiales no asociadas a discapacidad, como por ejemplo pueden ser dificultades del aprendizaje. Dentro de ellas tenemos a dislexia, que es la dificultad para la lectura, dificultad para la escritura. Tenemos la disortografía, que son dificultades para establecer una cuestión ortográfica correcta, no se les hace difícil. Tenemos una disgrafia, que es la mala caligrafía, o también le consideran como omisión, ¿no?, de letras, aumentos, quitar letras dentro de una palabra, confusiones que se tienen variadas, ¿no? Y discalculia también puede ingresar dentro de este parámetro de dificultades para el aprendizaje, que son las dificultades que tienen las personas, los estudiantes, para procesos matemáticos, ¿no? No es que ellos tengan algún limitante intelectivo, sino simplemente esa área del cerebro no se les ha desarrollado de buena forma y se les ha presentado algún tipo de dificultad. También dentro de estas dificultades tenemos trastornos del comportamiento. Dentro de estos trastornos del comportamiento hay el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, con sus diversas combinaciones, ¿no? Hay trastornos de TDAH solamente en que está alterada la atención, pero no está acompañada de hiperactividad, y hay otras que sí están brindándose este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces tenemos trastornos disociales, donde tienen dificultades para mantener relaciones sociales dentro de márgenes de respeto, de cordialidad, y que hacen difícil el mantenimiento de un buen nivel de sociabilidad y de un buen proceso de aprendizaje. También hay un trastorno negativista desafiante, en que los estudiantes no quieren hacer caso y tienen actitudes a veces desafiantes y violentas contra las personas que tratan de imponer un tipo de autoridad, de control sobre sus clases, ¿no? Entonces vemos que también se producen estos trastornos a nivel de niñez, de adolescencia y también de estudiantes no variados, de niños incluso. También tenemos problemas o dificultades de tipo intelectual, tomando muy en cuenta las superdotación. Dentro de las dificultades de aprendizaje tenemos la superdotación. En la superdotación, por ejemplo, son personas que aprenden muy rápido, tienen un cociente intelectual alto, elevado, a los que tenemos también que hacer adaptaciones curriculares, pero no disminuyéndole las potencialidades de ellos, sino más bien buscando adaptaciones superiores para que ellos no se aburran y para que ellos
se sientan integrados y también apoyados, y que nos pueden servir también como estudiantes monitores dentro de un aula, ¿no? Entonces, dentro de eso también tenemos a las altas capacidades intelectivas, o también tenemos a los talentos que manejan una individualidad, una característica especial, ya sea deportiva, de oratoria, musical. Entonces tenemos que aprovechar de toda esa variedad de diferencias intelectivas que les hacen a los estudiantes o a las personas ser talentosas, ¿no? Tenemos que aprovechar de esos talentos, de esas capacidades que tienen para lograr un mejor desarrollo y ambientación dentro del grupo. Y así vamos viendo que hay enfermedades o personas que están en situaciones de riesgo, que también necesitan educación, adaptaciones curriculares, que están dentro de la educación de necesidades educativas especiales, como los que padecen, por ejemplo, enfermedades catastróficas. Hay cáncer, hay leucemia, hay diversas enfermedades graves, o también las personas que están sujetas a movilidad humana, migrantes, ya sea migración externa, migración interna, personas que han tenido que abandonar otras ciudades para insertarse acá en Quito, o también personas que vienen de otros países, a las que tenemos que brindarles normas de respeto, de consideración y también de tolerancia para poder atenderles de la mejor manera, ¿no? Y dentro de eso tenemos otros tipos. También podemos enumerar discapacidades especiales asociadas. Estas ya son necesidades educativas que van asociadas a discapacidad, es decir, que ya tienen algún problema orgánico de fondo. Entonces tenemos personas que tienen discapacidad auditiva, puede ser una sordera que no escucha nada, puede ser hipoacusia que va por grados o niveles. También tenemos discapacidad de tipo visual, en la que igual existe ceguera total, no ve nada, y también de baja visión. Entonces, este tipo de situaciones ya van asociadas, ¿no? Son de tipo sensorial y son discapacidades especiales que están padeciendo algún tipo de discapacidad, ¿no? Y dentro de las intelectuales tenemos diversos grados pueden ser de tipo leve, la discapacidad intelectual de tipo leve, moderada, severa, profunda. La severa y profunda ya pueden ser atendidas en educación especial. Las de educación leve, en cambio, tienen que estar dentro de la educación regular, ¿no? Como ya habíamos dicho. También tenemos necesidades educativas de tipo mental, como por ejemplo enfermedades como psicóticas, esquizofrénicas, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, ¿no? Y tenemos también dificultades de tipo motor, necesidades educativas de tipo motor, como por ejemplo lesiones del sistema nervioso central, parálisis cerebral, lesiones del sistema nervioso periférico o músculo esquelético, ¿no? Que a veces son progresivas. También tenemos trastornos generalizados del desarrollo que últimamente están apareciendo y que tenemos que dotar de este tipo de situaciones para poder atenderles de mejor manera. Entonces tenemos el trastorno autista, el trastorno de Asperger, trastornos de Rett, trastornos desintegrativo infantil, trastornos generalizados del desarrollo que aún no han sido clasificados, y también retos o múltiples o multidiscapacidad, como por ejemplo niños que padezcan algún síndrome de Down, ¿no? Donde no solo está afectada la cuestión intelectiva, sino la cuestión motora, la cuestión del lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una multidiscapacidad, pero para todos ellos tenemos que brindarles una adaptación y una necesidad, ¿no? Entonces, luego de que hemos entendido que hay estos dos tipos de necesidades educativas, podemos pasar a la otra pregunta, que es cuántos tipos o grados de adaptación curricular existen. Existen 3 grados. Grado 1, en el que solo se hace adaptación a la cuestión de instrumentos necesarios y que son de acceso al currículo. Como por ejemplo puede ser el sentarles adelante junto al profesor, a los que se distraen muy fácil, el no ponerles cerca de los ventanales,
a personas que tienen problemas de audición, tipo acusia, igual sentarles adelante para que puedan escuchar lo que el profesor está manifestando. Algunos se involucran mucho con el lenguaje, leer los labios, entonces igual tienen que estar sentados de forma cercana al pizarrón los que tienen problemas visuales. Entonces esos son de tipo grado 1, ¿no? Entonces solamente de acceso al currículo, no son tan profundas. Se sigue el mismo currículo que cualquier estudiante, pero se toman en cuenta este tipo de situaciones. Por ejemplo, a los hiperactivos también se les puede sentar, como digo, en los puestos donde hay un poco más de control de parte del profesor. No pueden estar junto a las ventanas porque se distraen mucho. El profesor también tiene que hacer adaptaciones de grado 1 al poner muchos adornos al lado del pizarrón, porque eso le distrae al estudiante, sino más bien tiene que ser las clases un poco más interactivas, más participativas, en las que el manejo didáctico tiene que estar muy notorio, ir siempre de lo básico y elemental a lo complejo y abstracto. Entonces son formas simples, hablemos de acceso al currículo en el grado 1. En el grado 2, en cambio, ya hay una adaptación a la metodología y también una adaptación a la evaluación. Entonces dentro del grado 2 tenemos más típicamente a los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, en el que ya hay adaptaciones, por ejemplo, a la cantidad de materia o de destrezas que se van a desarrollar. No en la calidad, no hay variación en la calidad. Las destrezas son las mismas, pero lo que sí se adapta es, por ejemplo, menos cantidad de tareas, menos buscar formas alternativas de evaluación. A ellos no les gusta mucho escribir, entonces más se les puede tomar de diversas formas de evaluación, ya sea oral, referible, proyectos, en la que ellos están más familiarizados. Entonces eso hace disminuir la cantidad de preguntas. Entonces esas situaciones son de grado 2, ¿no? Entonces son a la metodología y también adaptaciones a la evaluación. Y el grado 3, estas sí requieren adaptaciones a todos los elementos del currículo, desde los objetivos, que son diferentes, las metas son diferentes, la evaluación es diferente, la didáctica es diferente y las destrezas también son diferentes, ¿no? Entonces ahí no corresponden tanto al grado en el que se encuentra, sino más bien al nivel de desarrollo y de desenvolvimiento mental que tiene un estudiante. Por ejemplo, todos los intelectivos son grado 3, entonces hay que hacer adaptaciones a todos los elementos del currículo, a la evaluación y también incluso a la promoción. Ellos, por decir algo, para tener muy claro esto, ellos no dan exámenes supletorios, remediales, no dan ningún de ese tipo de evaluaciones. Ellos más bien hacen proyectos guiados por el profesor, adaptados a su nivel intelectivo, a su capacidad intelectiva, y también las destrezas son de igual manera. Entonces, dependiendo la edad en la que se encuentren, mental, ¿no? Se las puede ver las destrezas que les corresponden. Entonces ese es el nivel más alto de adaptación curricular, que vendría a ser el grado 3. O sea, de acuerdo al diagnóstico que traiga el estudiante, uno le tiene que ir clasificando dentro del tipo de adaptación que corresponda. Puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. Claro. Gracias, doctor. Doctor, dentro de la información que yo estaba revisando para realizar este documental, encontré unas siglas DIAC y me decía que es el documento individual de adaptación curricular. ¿Qué nos puede decir acerca de este documento? Ya, entonces, una vez que ya se determina la evaluación psicopedagógica, por lo general es bueno que cuando estamos dentro del proceso educativo, que las evaluaciones psicopedagógicas que necesitan estos estudiantes se las realice en organismos especializados, como por ejemplo, cada distrito tiene la UDAI. La UDAI es la Unidad de Apoyo para la Inclusión. Entonces ahí los compañeros de la UDAI del distrito hacen la valoración psicopedagógica y nos entregan una valoración psicopedagógica que viene conformada por diversos elementos, ¿no? Van desde
datos de identificación, nivel socioeconómico, disponibilidad de tiempo que tienen los padres, el estudiante, viene la valoración intelectiva, viene todo tipo de la valoración académica, la valoración afectiva, emocional. Entonces, con todos esos elementos, ellos hacen la evaluación psicopedagógica y también las recomendaciones del caso. Entonces, en las evaluaciones psicopedagógicas que se envían, ellos como especialistas nos ponen qué grado de adaptación hay que hacer con esos estudiantes. Entonces, ya nos dicen la adaptación que tenemos que hacer y viene el documento individual de adaptación curricular, que es el DIAC individual. Cada persona, cada estudiante que tiene alguna dificultad tiene que hacerse de su respectivo DIAC. Entonces, si hay que hacer el grado 1 y grado 2, tiene que tenerse ese DIAC, tiene que estar bien constituido tanto por la recomendación psicopedagógica, por cada uno de los maestros, acompañado por el DESE, para que pueda brindársele el nivel de acompañamiento y de metodología y de evaluación que él requiera, ¿no? Entonces, eso es muy importante que venga de la UDAI. Y ahí ya llevamos y socializamos con cada uno de los maestros para que cada uno de los maestros pueda hacer, con estos elementos que nos brinda la información psicopedagógica, puedan hacer la evaluación diagnóstica por materia, por asignatura. Y entonces yo veo hasta dónde ha llegado el estudiante, hasta qué destrezas domina, y ese es mi punto de partida del DIAC. Entonces ahí sí ya me parto de lo que le hace falta al estudiante, y entonces yo veo la metodología, yo veo la evaluación, yo veo las destrezas con las que voy a trabajar y la didáctica que voy a implementar. Pero para esto se necesita, como digo, el DIAC individualizado por cada estudiante y que tiene que ser llevado adelante por cada asignatura. Entonces, luego de eso viene la evaluación, qué tal nos fue, está rindiendo efecto, está mejorando, y seguimos haciendo, profundizando eso, o tenemos que hacer adaptaciones, algún tipo más interactivo, o valernos de otro tipo de profesionales como psicopedagogos, neurólogos, psiquiatras incluso, que pueden formar parte del equipo, que también nos darían las recomendaciones, y entonces el estudiante es visto desde diversas facetas, por diversos tipos de profesionales, cada uno realizando su apoyo respectivo para que el estudiante pueda desenvolverse de la mejor manera dentro de la situación educativa, como decíamos, no solo intelectiva, cognitiva, física, sino también adaptativa y emocional, ¿no? Que es lo que más nos interesa, que esté incluido, que haya equidad y que haya respeto para ese tipo de estudiantes. Bien, gracias por despejarnos pues la duda del documento individual de adaptación curricular de cada uno de los estudiantes. Muy interesante su opinión. Pues creo que hemos llegado a una de las preguntas más interesantes y más esperadas por todos. ¿Cómo tiene que llevarse adelante el proceso educativo en estudiantes con necesidades educativas especiales en tiempos de pandemia? Bueno, si ya tenemos el DIAC de cada estudiante, entonces lo que tenemos que hacerlo es igual que en una situación presencial. Lo virtual no cambia, tenemos que llevarlo adelante el DIAC de la mejor manera, pero sí hay algunas recomendaciones que hacerlas tanto al estudiante como a las familias, ¿no? Como por ejemplo los buenos hábitos que se tenía en presencial no se pueden perder en la virtualidad. Es decir, tener horas de sueño adecuadas, dormir temprano, porque no estamos en clases virtuales, entonces quieren estar hasta las 12, 1 de la mañana despiertos, ya sea en la computadora, chateando, viendo películas, etc. Esos malos hábitos no se pueden generar dentro de un proceso, ¿no? Y más aún con estudiantes que tienen algún tipo de necesidad educativa especial. Entonces, el buen hábito, partamos del buen hábito de sueño, y luego vendría el buen hábito de que ya durmió bien sus 8 horas diarias. Entonces en la mañana tiene que levantarse temprano para recibir sus clases. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que asearse, bañarse, desayunar bien, y ahí poder ya sentarse, conectarse a sus actividades académicas, ¿no? Entonces
estos buenos hábitos que se tenía para la cuestión presencial no se pueden perder. El buen hábito del desayuno, también el ambiente físico para estudiar debe ser el más adecuado, porque yo estoy en la virtualidad, no quiere decir que yo me vaya a acostar en la cama para recibir las clases o para hacer alguna tarea. Yo tengo que estar sentado en un escritorio, en una mesa, cualquier mueble que sea cómodo para yo poder escribir, para yo poder atender mis clases, para yo poder resolver algún pedido que me hace el profesor, con todos los materiales a disposición, o libros, enciclopedias, lo que tenga yo de necesidad de aprender y de la materia con la que yo me encuentro. Es decir, el material didáctico mío, propio de mi mochila, tiene que estar a disposición mía, ¿no? También, que es importante dentro de la pandemia, es que no se pierda esta cuestión de la recreación también. Es decir, que yo tengo que dividir el tiempo tanto para las responsabilidades académicas, responsabilidades pedagógicas, responsabilidades de alimentación. También tengo yo que darme un derecho a la recreación. No puedo estar todo el día con los libros, con las pantallas, eso. Tengo que hacer lo que más me gusta. Si a mí me gusta tocar música, cantar, yo me dotaré de un tiempo necesario para cantar, para bailar. Eso es muy importante. ¿Qué es otra cuestión muy necesaria? Por más que estemos en pandemia, la actividad física. La actividad física, una vida muy sedentaria, una vida muy quieta, no es saludable para nada. Entonces la actividad física tiene que dotársela de forma diaria. ¿Por qué la actividad física? Porque nos permite quemar calorías, nos permite oxigenar bien nuestros pulmones, nos permite un buen trabajo cardíaco, nos permite también que vaya más sangre al cerebro, y entonces eso es muy importante para poder tener el suficiente ánimo para poder enfrentar esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y si el COVID-19 es un problema de pandemia, que es un problema que afecta principalmente al sistema cardiorrespiratorio, también tenemos que precautelar esa cuestión de ese sistema de nuestro organismo, ¿no? Entonces, miren cómo se hace necesario lo que llamamos manejo de rutinas. Las rutinas positivas que teníamos para la educación presencial no la podemos perder para la educación virtual. Entonces de ahí viene la importancia de que se cumplan todos los lineamientos. Las tareas tienen que dedicarse un tiempo para hacer las tareas de la mejor manera, en un sitio cómodo. Yo no puedo estar realizando tareas viendo televisión, yo no puedo estar realizando tareas chateando. Yo tengo que realizar mis actividades académicas de forma muy responsable, muy concentrada, para obtener los logros y alcances que se requieren, ¿no? Entonces miren cómo, por más el tiempo de pandemia que nos encontremos, se hace necesario mantener este tipo de rutinas positivas, saludables, alimenticias, recreativas, y en constante comunicación con nuestros profesores de las diversas asignaturas, para cualquier inquietud irla solventando, ¿no? Y más aún el psicólogo, el DS, el padre de familia, los compañeros, profesores, tienen que estar cumpliendo el diario como se había planificado. Y hay que estar haciendo evaluaciones para ver si se cumplieron de la mejor manera para obtener los mejores resultados. Las actividades de evaluaciones tienen que ser acordes a las potencialidades de cada uno de ellos, y tienen que regirse a las adaptaciones que en cada día consten. No pueden ser de grado 1, grado 2 o grado 3, pero tienen que cumplirse tanto en virtual como en presencial. Pero esta cuestión del manejo de rutinas se hace muy necesaria para poder llegar a mejor término, ¿no? Y poder explotar las capacidades individuales de cada uno, y también los apoyos que podemos darles todos los elementos o todas las personas que estamos involucradas dentro del proceso educativo, como papás, como representantes, como protagonistas del estudiante, los profesores buscando formas alternativas de dar sus clases, didácticas interactivas, didácticas que sean participativas para poder lograr lo que se requiere, ¿no? Y como digo, en conjunto con el apoyo del DS también. Gracias, doctor. Sus estrategias que nos da para poder ayudar a estos niños ahora en el tiempo de pandemia. Dentro de la información que
pues que usted me facilitó antes de la entrevista, yo extraje algo que me pareció muy importante y decía que si el 12% de todos los estudiantes de educación regular padecen algún tipo de trastorno de aprendizaje, o sea, refiere a algún tipo de adaptación cuando sea esta transitoria, porque no está asociada a discapacidad o a otro tipo de adaptación curricular significativa, y porque sí está asociada a discapacidad, llegamos a la conclusión de que existe una gran población con estudiantes con necesidades especiales, y por lo cual se hace necesario, como docentes, nosotros como estudiantes, estar preparados pedagógicamente para poder brindar un buen servicio educativo con calidad, calidez e inclusiva. Pues doctor, le agradezco muchísimo por su colaboración, por su ayuda, pues nos despejó muchas dudas, y segura de que este tema va a ser de mucha ayuda, de mucho interés para familias y niños, y aún para los docentes que tenemos a nuestro lado niños con necesidades educativas especiales. Muchísimas gracias.